Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. Mucho gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos dejado ya pendiente en una transmisión anterior. Es el tema de adicciones que va que pues el psicólogo Víctor nos los viene a hablar desde pues la biopolítica. Entonces pues hoy vamos a dar la continuidad a este tema. Y ya en un siguiente programa también tendremos nuevamente a los invitados del equipo del Burnout para que nos puedan venir a contar un poco más extenso sobre su proyecto. Muy bien, pues entonces, igual, antes de comenzar, pues les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros, ya sea marcándonos o por WhatsApp al número 4421-692926. Entonces, pues buenas tardes, Víctor. Igual sí puedes comenzar con el tema. ¿Con qué te gustaría comenzar? Claro. Gracias, Ángel. Buenas tardes a todo el auditorio y un gusto otra vez estar aquí con ustedes como para retomar este tema complejo de las adicciones y que habíamos tratado la última vez de explicar la relación de la biopolítica con la adicción. Bueno, pues yo quisiera retomar un poco la cuestión como para recapitular la idea de la biopolítica y por dónde estamos trabajando justamente la cuestión de la adicción. Y bueno, solamente quería así como hacer una puntualización sobre la biopolítica, recordar que pues la biopolítica es esta forma de cómo los estados modernos toman la vida como objeto de la política, ¿no? Para su intervención, control y administración, cómo se administran las prácticas, cómo se administra la regulación y la administración de la vida, ¿no? O sea, la biopolítica en resumidas cuentas, pues aparentemente buscará llevarnos, digamos, a una vida óptima y en apariencia es algo positivo, algo bueno, lo podríamos pensar así. El asunto es que nos invisibiliza en realidad cómo llevamos la administración de la vida, cómo nos administran la vida, ¿no? O sea, en última instancia, la biopolítica pues violenta en sí la vida misma. Eso es lo interesante porque nos lleva a una vida regulada, administrada, y de esta forma pues en sí lo que nos invisibiliza o lo que no nos dicen pues es cómo se administra la forma de morir, ¿no? O sea, esa sería como la biopolítica en términos así ya como para recapitular. Y lo que quería yo ya pasar un poco para poder en este sentido, ya meternos un poco más a la cuestión del psicoanálisis y la adicción, sería, por último, mencionar la forma social que tenemos, la arquitectura social que tenemos. Esto es importante, Ángel, porque la adicción va de eso mucho. O sea, justo los estudios de biopolítica que Michel Foucault trata en los años 70 tienen mucho que ver con los espacios de cómo se forman subjetividades, de cómo se forman las prácticas. En algún momento a Michel Foucault se le cuestionaba mucho por qué tanta obsesión con los espacios, tanta obsesión con las arquitecturas. Y él mencionaba que justamente en los espacios, en las arquitecturas, es como podemos detectar la historia, las prácticas históricas, de cómo los sujetos han ido construyendo, cómo se han ido administrando, cómo se han ido formando la subjetividad. Entonces, quería pasar justamente, ya en el programa anterior había mencionado yo la cuestión de la gubernamentabilidad, y en este momento me gustaría también mencionar algo importante que es la ciudad como espacio, la ciudad como forma de subjetividad, y la violencia que generan los espacios como las ciudades, ¿no? La adicción va de eso. O sea, justamente en la ciudad podemos ver la forma arquitectónica de la ciudad, es una forma justamente que tiene que ver con una violencia social, porque la forma de la ciudad es una forma
en donde podemos ver cómo los cuerpos son organizados, cómo los cuerpos son administrados y sobre todo cómo los cuerpos son y las poblaciones son en sí segmentadas por su valor. Aquí ya tenemos toda la cuestión del adicto, ¿no? Justamente en la ciudad el adicto es mal visto, es un sujeto peligroso, como lo mencionábamos la última vez, y que tiene que ver mucho esto, Ángel, con la cuestión de la raza. Eso es lo que me gustaría pensar acá, y que el auditorio también lo pensara. Michel Foucault en algún momento nos teoriza a partir de cómo los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial son una cuestión arquitectónica en donde se defiende la raza, en donde se defiende justamente el miedo a que la raza sea contaminada. Y ese era como todo en lo que se basa el exterminio de la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Esa era la ideología, digamos, alemana, ¿no? En ese sentido del judío como raza peligrosa, como contaminación de la raza pura alemana, ¿no? En ese sentido. Igual con los judíos, los gitanos, los homosexuales, toda esta población que fue exterminada y encarcelada, digamos, en los campos de concentración, era justamente bajo la lógica de que eran una raza impura y que podían contaminar a la raza pura. Entonces, eso es muy importante pensarlo porque en las ciudades actuales pasa lo mismo. Se desplaza justamente la misma lógica. Sí, ¿en qué forma podríamos pensar que pasa lo mismo? Porque, bueno, en este ejemplo que nos das, pues era más que evidente que la segmentación se hacía, pues la gente de la raza pura sí quedaba de un lado de la ciudad y pues se les mandaba a sitios específicos, ya decías tú, lugares arquitectónicos de donde se les construye y se les carga de un sentido a ese lugar, de donde se les deposita. ¿En qué sentido entonces se podría ver esto en las ciudades actualmente, como lo mencionabas? Claro. Sí, justo acá el desplazamiento biopolítico tiene que ver justamente con la invisibilización. Es decir, ya no se encierra o ya no se tienen los espacios, en teoría, digamos, tan salvajes como eran los campos de concentración. Sin embargo, a nivel subjetivo sí se sigue segmentando totalmente a las poblaciones, digamos, marginadas o poblaciones peligrosas, digamos, en términos biopolíticos, como el adicto. Al adicto se le sigue encerrando, se le sigue negando, se le sigue segmentando, se le sigue castigando de esa forma. Entonces, las ciudades van a tener la característica arquitectónica de la misma forma que tuvo el campo de concentración. Es decir, se va a segmentar sobre todo bajo el argumento de que es un sujeto peligroso y que puede contaminar a las personas socialmente aceptables. Entonces, todo ahí tenemos todo lo que es la arquitectura o lo que Foucault podría llamar como la anatomía del poder, que es la anatomía de la cárcel, justamente. La misma cárcel es el mismo campo. Foucault, en este sentido, estudia mucho la cuestión de la cárcel porque tiene exactamente la misma arquitectura de segmentar, la misma arquitectura de vigilar, la misma arquitectura de castigar. Entonces, en ese sentido, la ciudad tiene todas estas condiciones. Podríamos pensar que la ciudad es como el espacio más óptimo como para vivir, en un sentido como biopolítico, pero en realidad lo que no nos dicen las ciudades es que nos violenta también bastante la vida, justo bajo estos argumentos de raza, de sujeto peligroso. Entonces se empieza a segmentar toda esta población. Sí. Entonces de ahí quiero ya entrar como la cuestión con el adicto, ya más en términos del psicoanálisis, porque creo que el psicoanálisis es una práctica clínica que nos permite, en este sentido, fracturar la cuestión de la biopolítica, nos visibiliza varios elementos que no son en el eje de la salud y enfermedad, y que eso nos permite justamente tener como un campo más amplio de intervención con el adicto o de acercamiento con el adicto, ¿no? Y quitarle lo peligroso al adicto y de esta forma dejarlo intervenirlo desde una forma diferente, no desde una forma médica, digamos, desde un discurso médico. Entonces,
Acá la cuestión, yo en este sentido, pues quisiera, así como lo hicimos en el programa anterior, pensar cuando hicimos la pregunta de qué es la biopolítica, pues creo que tendríamos que empezar ahora como qué es el psicoanálisis, ¿no? Sí, creo que es algo que sí nos ha abordado. Claro. Sí, que desde los primeros programas creo que se ha hablado pues bastante breve, que a lo mejor igual también estaría bien que destináramos un espacio también para explicarle a nuestro auditorio qué es esto del psicoanálisis, que también pues tiene allá afuera sus mitos de pues de qué trata esto, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad estaría muy bien que comenzaras con esta parte de plantearnos de qué es esto del psicoanálisis. Claro, sí, Ángel, de hecho ese es como lo que pretendo en este momento hacer, así como te comentaba, en un primer programa hicimos que es la biopolítica, que es algo muy complejo, y con el psicoanálisis pasa algo parecido, ¿no? O sea, claro, como mencionaba también, el psicoanálisis es difícil de explicar porque pues es un concepto también, es una práctica que tiene muchas aristas, tiene muchas interpretaciones, hay muchas escuelas del psicoanálisis, pero voy a tratar de ponerlo en términos así sencillos, ¿no? Porque pues, a veces las preguntas las preguntas que parecen sencillas son las más complicadas. Entonces, para empezar, el psicoanálisis es hijo, digamos, del fracaso médico, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, hablamos de la biopolítica justamente como la biopolítica se engarza, se pega justamente al discurso médico como su potencial, ¿no? Para poder validarse ante la sociedad. Sí. El psicoanálisis es todo lo contrario, es una fractura, es el fracaso médico en sí, y entonces tenemos ahí, por ejemplo, en la Viena del siglo XIX, que era la Viena de Freud, que es obviamente el padre del psicoanálisis, pues tenemos a estas mujeres que empiezan con malestares diferentes, ¿no? O sea, justamente con malestares, digamos, que no se habían detectado antes, o digamos nuevas problemáticas subjetivas que nacen específicamente en el siglo XIX, y no nacen a partir de la nada, ¿no? También nacen a partir justamente de los elementos políticos, de los elementos capitalistas que se mueven, pero son elementos nuevos que en la medicina no habían aparecido antes, y que el médico del siglo XIX, de la Viena del siglo XIX, con todo su poder, pues no sabía cómo tratar. Entonces aparecen las famosas histéricas, ¿no? Las famosas histéricas freudianas, o las famosas histéricas que tenían pues características muy, muy raras, ¿no? Mujeres y hombres también, pues que tenían síntomas como, no sé, de parálisis de algún órgano del cuerpo, migrañas, que entonces el médico, más allá de poder intervenirlas, pues lo único que les decía era que no tenían nada, ¿no? O sea, justamente los médicos del siglo XIX decían, pues es que usted no tiene realmente nada. Entonces, y ahí lo interesante es que el médico decía no tiene nada, pero también no tenía la capacidad de decir no tiene nada que con lo que yo pueda ayudarle. Es decir, había otras formas de intervención, pero el médico se cerraba en que no tenía nada, y justamente eso es donde Freud detecta la cuestión de que sí había algo que no se estaba diciendo. Entonces, el médico no tiene como en ese sentido la modestia para resolver y decir que no tiene nada con lo que yo pueda resolver con mis categorías y parámetros médicos, ¿no? Pero que sí existía otra cosa. Entonces ahí Freud tiene la sensibilidad para escuchar justamente esta cuestión histérica y descubrir lo esencial del psicoanálisis, Ángel, que creo que es como lo importante acá. El psicoanálisis nos muestra en pocas palabras que hay justo palabras que dañan, hay palabras que enferman, y que hay palabras que enferman por su presencia, pero también hay palabras que enferman por su ausencia. Claro. Justo la experiencia del psicoanálisis es una experiencia de palabra. Entonces, Freud descubre que hay algo que no se había dicho, hay algo que guarda la enfermedad
apalabra y que tiene que ver justamente con la posición del sujeto como un sujeto hablante, como un sujeto que apalabra. Entonces, Freud descubre que las histéricas tenían muchas cosas que decir, sí, que claro. que más allá de que no se pudiera, de que tuvieran un malestar en sí físico, que también existía, pero había un malestar psíquico, un malestar que no se estaba diciendo. Entonces Freud descubre justamente que los síntomas son estas palabras o estos elementos que son palabras amordazadas, que son palabras que no se han dicho. Sí. Entonces, el psicoanálisis, en pocas palabras, pues es una experiencia de palabra que tiene una causalidad, pero es una causalidad inconsciente. No es una causalidad que tenga elementos en la conciencia. No es una causalidad o algunas palabras que yo pueda decir y que tenga la conciencia misma de que están pasando o que me está pasando algo. Son elementos, como Freud comenta, que son elementos inconscientes, ¿no? Entonces, acá justo el psicoanálisis permite al sujeto expresarse, al sujeto apalabrarse, porque si algo entiende el psicoanálisis es que el sujeto no es un sujeto estático, no es un sujeto cosa, no es un sujeto de intervención médica, es un sujeto que va haciendo con la palabra, que mientras el sujeto hable, se van expresando sus deseos, se van expresando sus malestares, y mediante la palabra es como el sujeto va haciendo, va expresando sus males. Entonces, de ahí nace justamente la cuestión del método freudiano, que es del método del psicoanálisis, que es justamente la asociación libre. Sí. Entonces, acá en la dicción podemos empezar a ya aterrizar algunos conceptos, como, bueno, el concepto que yo he trabajado y que yo he visto, por ejemplo, en la práctica clínica ya específicamente, pues es un concepto por ahí muy acuñado en el psicoanálisis y que a lo mejor es también muy famoso entre las personas que han escuchado algo de psicoanálisis, que es el concepto de superyo. Sí. El superyo es un concepto freudiano que pertenece, digamos, a lo que se conoce como la segunda tópica. La primera tópica que Freud propone es la cuestión del inconsciente, la cuestión del preconsciente y la cuestión de la conciencia. Sí. Entonces, Freud trabaja durante varios años sobre esta tópica y sobre esos elementos en su clínica. Posteriormente, entiende que hay también otros elementos que no pueden ser explicados nada más mediante esos tópicos, y empieza a trabajar la cuestión, o empieza a aparecer la cuestión del ello, superyo, yo y superyo, ¿no? Que es como la segunda tópica. Y aquí es donde quiero como ya enfatizar bien la cuestión de la dicción, porque si pensamos, Ángel, que, como te decía, que en el psicoanálisis un síntoma es una palabra que no se ha dicho, una palabra amordazada, una palabra encapsulada, una palabra encarcelada. Sí. La dicción tiene que ver con eso. La dicción es algo adicto, etimológicamente es algo que no se ha dicho, sin palabra. Un sujeto que no ha palabrado algo. Entonces, de acá los elementos ya, en ese sentido, podemos pensar que la enfermedad, o más bien el malestar del adicto, tiene que ver con eso, con algo que no se ha dicho, con algo que no se ha palabrado y que sigue por ahí inconsciente. Entonces, en este sentido, la cuestión del superyo tiene mucho que ver con la cuestión, con el sentido de la dicción, porque el superyo es un elemento que pareciera como de muy fácil explicación, o es un elemento que en psicoanálisis se maneja mucho, pero sigue siendo un elemento muy oscuro. El mismo Freud tuvo muchos problemas para poder definir bien qué era el superyo. Inclusive pues, psicoanalistas posteriores como Lacan también trabajan el superyo, pero también quedan cortos en la cuestión del superyo. Pero ¿por qué el superyo es tan complejo de abordar? En sí, pues bueno, para explicar así rápidamente los elementos de la segunda tópica, que es el ello, el yo y el superyo, pues tendríamos que decir que
así como en palabras muy sencillas, que el ello es como lo primitivo del sujeto, del psiquismo. En el psiquismo el ello es como lo primitivo, es donde es lo impersonal, por eso es el nombre de ello, es lo eso, porque no tiene nombre, no tiene una descripción específica, Sí. y es donde se encuentran, digamos, primitivamente todas las pulsiones de agresividad, todas las pulsiones sexuales, que en psicoanálisis se habla justo de que las pulsiones son sexuales, son agresivas, y que tienden estas pulsiones al principio del placer, digamos, ¿no? En este sentido. Entonces, el ello es como esta cuestión, este lugar primitivo en donde todas las pulsiones se mueven sin ninguna regulación, sin ningún rigor. El yo, pues, es una parte justamente que remite específicamente a la conciencia, nada más. Justamente el yo tiene que ver con mi percepción en sí, con lo que veo, pero realmente el yo es una cuestión muy minúscula. El ello es donde está el acervo todo de la pulsión, de las pulsiones, que es lo que planteábamos. Creo que en algunos programas anteriores ya se había hablado algo de la pulsión. Un poco de la pulsión. De la pulsión. Entonces, en ese sentido, el ello va a ser donde está el lugar de las pulsiones sueltas, ¿no? De las pulsiones no gobernadas. El superyo es la interesante de la instancia, porque el superyo va a ser una instancia que nace también del ello, igual que el yo, porque todas estas tres van juntas, no es que estén disociadas en sí. Sí. El superyo es una cuestión muy interesante, porque el superyo va a ser esta forma de regulación de las pulsiones, y va a ser específicamente heredada de los padres y de la familia, es decir, va a ser la forma que va a tomar la ley para poder regular esas pulsiones del ello. Y en ese sentido quiero hacer una aclaración, porque este elemento, este paso, se da mediante la identificación, pero la identificación no ante las personas en sí, es decir, el superyo no nace de la identificación con los padres en específico, sino de la identificación al superyo de los padres. Es decir, el superyo siempre también es un elemento inconsciente. Sí. Entonces, no es que yo me identifique con el padre como persona, me identifico con el superyo de los padres, con la forma en que la ley está atravesada también de los padres. Sí. Eso es lo interesante en el superyo. Entonces, esto nos lleva a varios elementos y a varios puntos, porque en este sentido el superyo está específicamente hecho de las frases, de palabras, de lo que nos dicen la familia, de lo que nos dicen los padres. El superyo está hecho de palabras todo el tiempo. Sí. El superyo está compuesto, estructurado también de la palabra, y en este sentido la palabra va modificando el cuerpo del sujeto, va modificando, justamente educa al sujeto, al psiquismo del sujeto, y educa el cuerpo. Inclusive por ahí Freud va a decir que, por ejemplo, el control de esfínteres en los niños tiene que ver justamente con una parte superyoica, porque se le va diciendo al niño que no puede, que tiene que controlar las esfínteres, que tiene que hacer del baño en algún momento dado, en algún lugar específico. Todas estas palabras son superyoicas, sí. Es decir, el cuerpo se va regulando, se va atravesando, lo va adquiriendo la ley y lo va haciendo cuerpo. Entonces, el superyo ahí es donde tiene como sus elementos más específicos corpóreos, ¿no? Porque nos vamos atravesando justamente de la ley. Entonces, ahí no sé si hasta el momento quede más o menos claro. A mí me gustaría que nos pudieras dar un ejemplo. Decías como esto de las pulsiones, que incluso ya lo hemos hablado en otros programas, pero algo que siempre nos gusta dejar aquí claro es que estos conceptos son muy complejos. Entonces, no sé si pudieras darnos algún ejemplo como de cómo sería esto de las pulsiones, de alguna pulsión, y que es regulada por esto del superyo. ¿Algún ejemplo aunque sepamos que esto que es bastante simplista, pero que podamos como que nuestro público pueda identificar como más o menos a qué nos referimos? Algo un poco más. Bueno, ahí, por ejemplo, el concepto de pulsión en Freud es un concepto complejo, pero Freud lo define como una fuerza constante,
justo. Sí. Es una fuerza constante y que sí tiene la pulsión que ver con el cuerpo. O sea, la pulsión va a estar aunada al cuerpo. Acá Freud justo el sentido de la pulsión va a decir que es una fuerza constante muy diferente al instinto, pero que tiene una cavidad corpórea. Entonces la pulsión se va, digamos, a apuntalar, se le puede llamar en psicoanálisis, pero se va a unir, digamos, a elementos del cuerpo de placer, específicamente sí. a orificios. Por ejemplo, digamos, la boca tiene elementos pulsionales porque es donde uno come, siente placer, ahí es donde se apuntala la pulsión. Por ejemplo, en la boca, sí. en los oídos, digamos, en el ano también. Claro, entonces estaríamos hablando que esto, por ejemplo, en el caso del comer, después vendría a ser regulado también por esto de super yo, porque, digo, ya hay instancias donde pues uno puede comer cierto tipo de cosas, de cierta forma, se van regulando por hábitos culturales. Claro. Sí, claro, específicamente, justamente el superyo tiene que ver con la cultura. El superyo tiene que ver con una suerte de civilización, digamos, del sujeto. Sí. Es ahí donde está el entramado complejo, porque a veces la cultura, o como diría Freud, el malestar está en la civilización, es decir, como algo que me puede hacer civilizado o que podría estar desde cierto punto, digamos, que me vendría bien, me puede hacer tanto mal. Ese es el asunto, entonces... Sí, igual, ahorita ya se nos va acabando el tiempo, no sé si pudieras darnos una breve conclusión hoy, aunque sabemos que todavía esto pues no terminó por agotarse el tema. Ok. Igual, pues una breve conclusión ya para podernos despedir de nuestro auditorio. Ok, bueno, pues acá la conclusión, pues esto obviamente todavía va para, el superyo va para largo, porque quiero desarrollar todavía el tema del superyo justo ya directamente con la adicción, pero podríamos resumir que el asunto de la adicción es un asunto de palabra, es un asunto de algo que no se ha dicho, de algo que no se ha palabrado, y que justamente anudándolo un poco a la biopolítica, el superyo tiene esta característica de ser un elemento muy salvaje, muy digamos, es un elemento salvaje, un elemento voraz que no te permite justamente ponerle dialéctica, es decir, el superyo no es un elemento de mando, es un elemento que te va a demandar específicamente algo, y en la adicción tiene que ver con el consumo, es decir, el elemento superyoico en la adicción va a tener que ver con el consumir, y no hay forma de no consumir, porque el elemento superyoico es voraz, es feroz. Muy bien. Pues bueno, te agradecemos el haber estado nuevamente acá con nosotros y a nuestro auditorio. Por hoy ya hemos concluido. Que tengan una excelente tarde y los esperamos en nuestra próxima emisión. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos. Una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.